17 de enero de 1950, Boston, Massachusetts, 7:17 de la tarde. 7 hombres vestidos con uniformes de la Marina de Estados Unidos y máscaras de Halloween entran calmadamente a uno de los edificios más seguros de América. En menos de 30 minutos, desaparecen con el equivalente a más de 35 millones de dólares actuales. No disparan un solo tiro, no dejan una sola huella, no cometen un solo error. El FBI lo llamó el crimen del siglo, y durante casi 6 años, nadie supo quiénes fueron. Esta es la historia del robo a Brinks, un atraco tan meticulosamente planeado que tardó 18 meses en prepararse, tan perfecto en su ejecución que dejó perplejos a los mejores investigadores del país, y tan devastadoramente humano en su final que terminó destruyendo a todos los que participaron, porque al final, como siempre, no fue la policía quien los atrapó, fue algo mucho más predecible. Fue la codicia. Todo gran fraude comienza con una idea, y esta fue la obra intelectual de Anthony Pino. Pino, un inmigrante italiano nacido en 1907 y conocido en el AMPA de Boston como un excelente caseman, planificador, ya había considerado el golpe en 1947, cuando la oficina de Brinks estaba en Federal Street. El plan inicial, que consistía en robar un camión de nóminas, fue abandonado por ser demasiado arriesgado. Pero cuando Brinks se mudó a Prince Street, en Boston, en diciembre de 1948, la visión de Pino se reactivó. Esto no sería un asalto de fuerza bruta, sería una penetración quirúrgica, una burla al sistema de seguridad. Pino sabía que cada noche ese edificio albergaba la recaudación de todo el día. Millones de dólares en efectivo, cheques y otros valores. La ironía era cruel. Brinks se vendía como un fuerte inquebrantable. La planificación fue una obra maestra de paciencia criminal que duró 18 meses. Se trazaron los horarios, los envíos y la rutina diaria. Se usaron binoculares desde los tejados de los edificios adyacentes de Prince Street y Snow Hill Street para observar los movimientos internos y las luces del edificio. Pino reunió a su Ocean's 11 particular. Reclutó a Joseph McGinnis, un magnate del AMPA local, que le proporcionó el músculo con hombres como Joseph James O'Keefe y Stanley Albert Gusiora. El grupo se completó con Michael Vincent Gigan, Vincent James Costa, cuñado de Pino, Henry Baker, Adolph Jas Maffey, James Ignatius Faherty, Thomas Francis Richardson y Joseph Sylvester Banfield, el conductor experto en fugas. El mayor obstáculo de Brinks era, curiosamente, su propia seguridad física. El dinero estaba en el segundo piso, protegido por 5 puertas cerradas con llave. ¿Cómo sortear esto sin forzar la entrada? La respuesta fue simple: la replicación lenta y metódica. En el transcurso de varios meses, la banda irrumpió silenciosamente en el edificio en múltiples ocasiones. Retiraron, uno por uno, los cilindros de las cerraduras de al menos 5 puertas. Mientras algunos vigilaban, otros llevaban los cilindros a un cerrajero, que desconocía el destino de las copias. Incluso tuvieron la precaución de instalar un cilindro temporal en la puerta exterior para evitar ser detectados si un transeúnte notaba que faltaba la cerradura original. Hacían llaves maestras para cada puerta, devolvían el cilindro original y nadie se daba cuenta. Asegurado el acceso interno, el equipo de O'Keefe y Gusiora fue más allá, entrando en una compañía de alarmas de Boston para obtener y revisar, y luego devolver, los planos de protección de Brinks. En noviembre y diciembre de 1949, la banda ensayó su aproximación y fuga varias veces. Y para la huida necesitaban el vehículo perfecto, un camión nuevo. Un concesionario Ford en Boston reportó la desaparición de un camión Ford Stake Body verde de 1949. El momento llegó la noche del 17 de enero de 1950, cerca de las 7 p.m. Los hombres se reunieron en Roxbury. Pino distribuyó los disfraces: gabanes de tipo naval, guantes, gorras de chofer y máscaras de Halloween para ocultar completamente sus rostros. Uno de ellos incluso llevaba una máscara del Capitán Marvel. Todos calzaban zapatos con suela de goma o caucho para amortiguar el sonido de sus pasos. Cada uno recibe instrucciones claras. Cada uno juega un papel específico
y cada uno cree que está participando en algo histórico, porque Tony les ha vendido un sueño, el atraco perfecto. El papel de cada hombre era preciso, un engranaje en una máquina diseñada para ser perfecta. Vincent Costa se posicionó en un tejado cercano con una linterna, actuando como vigía para señalar la luz verde. Banfield esperaba al volante del camión robado. McGinnis, la mente maestra de Lampa, se aseguró una coartada casi incuestionable al pasar la noche charlando con un oficial de policía de Boston cerca de su licorería en Roxbury. El ataque fue instantáneo. A las 7:10 de la tarde, Vincent James Costa, que ya estaba en su puesto de vigilancia en el techo de un edificio cercano con una linterna, dio la señal de «adelante». 7 hombres armados, incluidos la fuerza de choque O'Keefe y Gusiora, ingresaron por la puerta de Prince Street, utilizando las llaves que habían copiado. Subieron al segundo piso, sorprendiendo a los 5 empleados que estaban cerrando las operaciones. Los atracadores actuaron con una precisión escalofriante. A punta de pistola, obligaron a los empleados a tirarse boca abajo, atándoles las manos a la espalda y sellando sus bocas con cinta adhesiva impermeable. En esos minutos de terror se hicieron con 14 bolsas de lona repletas. El botín total ascendió a $1.218.211 en efectivo y $1.550.000 y $7.183 en cheques, giros postales y otros valores. Tuvieron un sobresalto de tensión cuando sonó un timbre. Era un asistente del garaje adyacente que quería entrar. La banda se preparó para capturarlo, pero el asistente se alejó sin darse cuenta de que se estaba cometiendo el robo. El equipo de Pino aceleró, tomó el botín y salió. Se dispersaron rápidamente para establecer coartadas. Banfield destruyó el camión robado, cortándolo con un soplete de acetileno y destrozando piezas pesadas con un mazo, para luego tirarlo en un vertedero en Stoughton, Massachusetts. Cuando la policía y los agentes del FBI llegaron al lugar a los pocos minutos, se encontraron con la escena del crimen, pero con muy pocas pistas. Los empleados, aterrorizados, solo pudieron ofrecer descripciones vagas de hombres en gabanes y máscaras de Halloween. La única evidencia física que quedó fue la cuerda, la cinta adhesiva y una gorra de chofer. La presión sobre Lampa de Boston fue inmediata e intensa. La compañía Brinks ofreció una recompensa de $100.000. El FBI se enfrentó a cientos de pistas muertas. Las llamadas llegaban desde California con teorías extravagantes, como la idea de que el dinero estaba escondido en el Atlántico. Se investigó a criminales de la década de 1930, como la Purple Gang. El FBI interrogó a cientos de matones de Nueva Inglaterra, pero la ley del silencio era absoluta. Como dijo un mafioso de Massachusetts a los agentes, si supiera quién dio el golpe, no estaría hablando con ustedes ahora, porque estaría demasiado ocupado tratando de encontrar la manera de echarle mano a algo del botín. Se gastaron aproximadamente $29 millones en el esfuerzo por resolver el robo de 2.7 millones. Solo se recuperaron 2 pistas físicas clave en los meses iniciales. En febrero de 1950, un oficial en Somerville, Massachusetts, recuperó uno de los 4 revólveres robados, encontrado por unos niños en una barra de arena en el río Mystic. En marzo de 1950, se encontraron partes del camión Ford robado, cortadas con un soplete de acetileno y destrozadas con un mazo, en un basurero en Stoughton, Massachusetts. Los restos estaban ocultos en bolsas de fibra, usadas para transportar huesos de res de Sudamérica a una empresa de gelatina. El hallazgo del camión en Stoughton fue un punto de inflexión silencioso. 2 de los principales sospechosos, O'Keefe y Gusiora, vivían en la zona de Stoughton. El campo de sospechosos se redujo gradualmente. Pino, McGinnis, O'Keefe, Gusiora y Maffei encabezaban la lista. El FBI notó un patrón inquietante en sus coartadas. Casi todos mencionaron estar saliendo de sus casas o negocios alrededor de las 7 p.m. del 17 de enero de 1950. O'Keefe dejó su hotel a las 7 p.m. Pino y Baker salieron de sus casas a las 7 p.m. Costa regresó a su terminal de motores a las 7 p.m. Dado que el robo ocurrió entre aproximadamente las 7:10 p.m. y las 7:27 p.m., una banda tan bien organizada se habría coordinado para tener coartadas que cubrieran sus actividades hasta el último momento posible.
Mientras los principales sospechosos, como Pino, luchaban con procedimientos de deportación basados en condenas penales anteriores, la dinámica interna de la banda comenzó a fracturarse. La banda de Brinks confiaba en su plan: esperar 6 años, el plazo de prescripción estatal en Massachusetts para el robo. Para un criminal, 6 años con millones en el bolsillo es una eternidad manejable, pero la perfección del crimen se hizo añicos debido a la naturaleza humana, la codicia y la falta de lealtad entre ladrones. En junio de 1950, a solo 5 meses del golpe, la primera grieta apareció. O'Keefe y Gucciora fueron arrestados en Pensilvania en junio de 1950 por otros robos. O'Keefe fue sentenciado a 3 años, Gucciora a una pena de 5 a 20 años. Desde la cárcel, O'Keefe comenzó a presionar a Pino, McGuinness, Maffei y Baker para obtener ayuda financiera y pagar su defensa. Era el comienzo de la paranoia. O'Keefe, encerrado, estaba convencido de que Pino y los demás lo estaban dejando en la estacada mientras ellos disfrutaban de los lujos de una vida libre gracias al gran golpe. El resentimiento se profundizó cuando O'Keefe se dio cuenta de que lo habían estafado con su parte del botín. Tras el robo, O'Keefe y Gucciora recibieron $100,000 cada uno, pero O'Keefe solo encontró $98,000, un faltante de $2,000. Con el tiempo, confió el resto de su dinero a Maffei para que lo guardara. Maffei luego afirmó que el dinero había sido robado o gastado en la defensa legal de O'Keefe, acusación que O'Keefe rechazó furiosamente. O'Keefe fue liberado a principios de 1954 y regresó a Boston con una misión fría y persistente de cobrar respetos a sus antiguos cómplices. El aire entre los miembros de la banda se hizo insoportablemente denso. En mayo de 1954, O'Keefe, con un socio, presuntamente secuestró a Vincent Costa, el cuñado de Pino, y lo retuvo por miles de dólares en una habitación de hotel. Costa fue liberado 2 días después, supuestamente después de que otros miembros de la banda pagaran una pequeña parte de la suma. Aunque todos los involucrados negaron el incidente al FBI, el miedo sacudió visiblemente a varios miembros de la banda. Esto fue un punto de no retorno. O'Keefe se había convertido en una amenaza existencial para la banda. La respuesta no se hizo esperar. 2 semanas después, la violencia estalló. El 5 de junio de 1954, la paranoia se hizo realidad. Un coche se detuvo junto al vehículo de O'Keefe en Dorchester y abrió fuego. O'Keefe se agachó y sobrevivió. Menos de 2 semanas después, el 16 de junio, fue tiroteado de nuevo, esta vez recibiendo heridas en el pecho y la muñeca, pero milagrosamente logró escapar. La banda había contratado a un profesional, Elmer Trigger Burke, un sicario conocido. Burke fue arrestado por posesión de la ametralladora utilizada en el atentado. O'Keefe desapareció, solo para ser arrestado en agosto de 1954 por portar un arma violando su libertad condicional. Fue enviado a prisión, lejos de Boston, como medida de seguridad. Desde su celda en Springfield, O'Keefe, ahora seguro pero destrozado, reflexionó sobre su destino. Había evitado la muerte por poco y enfrentaba largos años en prisión, mientras sus co-conspiradores disfrutaban de la libertad y el dinero robado. Se dio cuenta de que sus amenazas eran inútiles para los demás. Mientras estuviera encerrado, no era una amenaza física. Solo quedaba una forma de venganza, un último acto de poder contra aquellos que lo habían abandonado. Pino y los demás estaban seguros de que O'Keefe no hablaría, ya que al confesar se incriminaría a sí mismo. Fue este cálculo psicológico, basado en la asunción de la lealtad criminal, lo que los condenó. El 6 de enero de 1956, después de semanas de visitas persistentes del FBI, O'Keefe finalmente cedió. A las 4:20 p.m. les dijo a los agentes: «Muy bien, ¿qué quieren saber?». El tiempo era crítico. El plazo de prescripción de 6 años expiraba el 17 de enero de 1956. Tenían solo 11 días. La confesión de O'Keefe fue exhaustiva. Dio la crónica completa de los 2 años de planificación, la sustracción de los cilindros de las cerraduras, la destrucción del camión y el rol exacto de los 11 hombres involucrados. El 11 de enero de 1956, el FBI presentó cargos.
El 12 de enero se lanzó la red. 6 miembros clave, incluidos Pino, McGuinness, Costa, Maffei, Gighan y Baker, fueron arrestados. Los fugitivos Faherty y Richardson fueron añadidos a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI y capturados en mayo de 1956 en Dorchester. Stanley Gucciora, el socio de O'Keefe, no llegaría al estrado. Tras ser trasladado a Massachusetts desde Pensilvania, murió en julio de 1956 debido a un tumor cerebral y un edema cerebral agudo. Otro cómplice, Joseph Banfield, ya había muerto por causas naturales en enero de 1955. El 18 de enero de 1956, O'Keefe se declaró culpable de robo a mano armada. Luego, se convirtió en el testigo estrella de la acusación en el juicio de los 8 miembros restantes. El juicio comenzó el 6 de agosto de 1956. Después de semanas de testimonios y un jurado cuidadosamente seleccionado, el 5 de octubre de 1956, el jurado regresó con el veredicto. Todos fueron declarados culpables. El 9 de octubre de 1956, el juez Félix Forte dictó sentencia. 7 de los ladrones, Pino, Costa, Maffei, Gighan, Faherty, Richardson y Baker, recibieron sentencias de cadena perpetua por robo. McGuinness, el cerebro que no estuvo físicamente en el robo, fue sentenciado a cadena perpetua como accesorio antes del hecho. O'Keefe, por su confesión y cooperación, recibió una sentencia más indulgente de solo 4 años. El epílogo de esta historia se reduce a una cifra que atormentó al FBI y a la imaginación popular: el dinero faltante. A pesar de las condenas, solo una fracción del botín fue recuperada. En junio de 1956 se produjo un hallazgo fortuito. Un delincuente de poca monta fue detenido en Baltimore, Maryland, por presuntamente pasar un billete falso, que resultó ser real pero en mal estado. Llevaba $4.822, de los cuales 4.635 fueron identificados como parte del botín de Brinks. El hombre reveló que el dinero provenía de un socio en Boston conocido como Fat John. Una orden de registro en las oficinas de Tremont Street reveló, oculta detrás de una pared, una nevera tipo picnic. Dentro había billetes envueltos en plástico y periódicos, muchos en avanzado estado de descomposición debido a que habían estado mojados. Se recuperaron 50 y $1.906 identificables. Pero incluso con esta recuperación, el misterio se mantuvo. Más de $1.100.000 robados el 17 de enero de 1950 nunca fueron encontrados. Adolph Jas Maffei, uno de los condenados, dijo años después que el golpe fue una aventura, aunque no lo repetiría. Sandy Richardson, otro miembro de la banda, resumió la perspectiva criminal con una franqueza brutal. ¿Valió la pena? Claro que sí. Oye, ¿alguna vez has tenido 100.000 grandes todos tuyos durante 6 años? La historia del robo de Brinks no es solo una crónica de planificación meticulosa, es un estudio profundo sobre el alma humana. Pino y su equipo desafiaron la ley, la lógica y el sistema de seguridad más avanzado de su época. Diseñaron un plan de escape y de ocultamiento que abarcaba 6 años. Fracasaron, no por un error policial, sino por un error de cálculo psicológico. La imposibilidad de mantener la lealtad y la compostura cuando hay millones de por medio. Al final, la codicia no solo los llevó a cometer el crimen, sino que, a través del resentimiento de O'Keefe, destruyó la misma fraternidad que la había hecho posible. El costo de la traición fue la vida en prisión para 8 hombres. Pero mientras los protagonistas pagaron su deuda con la sociedad, parte del botín sigue libre. Más de $1 millón desapareció en el tiempo, posiblemente gastado en silencio o, como dicen las leyendas, escondido en algún lugar esperando ser descubierto. Si el crimen, incluso el perfecto, inevitablemente lleva a la destrucción del círculo interno, ¿es la traición no solo una herramienta de la justicia, sino también la consecuencia moral inevitable de cualquier empresa construida enteramente sobre la avaricia? ¿Qué precio real y psicológico se paga por el secreto de tener una fortuna que no se puede gastar? Y lo más importante, en un mundo regido por el dinero y el poder, ¿es la lealtad simplemente una inversión que siempre tiene fecha de caducidad?